2 y nos vamos a ir solamente a factores de virulencia. ¿Vale? ¿Qué son los factores de virulencia? Dijimos que son, chicos, chicas, los elementos que permiten a los microorganismos en el fondo, ¿cierto?, causar infección. Estamos hablando de enfermedades infecciosas, estamos hablando de microorganismos patógenos, sobre todo bacterias. ¿Vale? En general hay una diversidad de virulencia. Pero nosotros, como son tantos, para estudiarlo más fácil, lo vamos a agrupar en 5 grupos. 5 grupos generales. El primer grupo, adhesión e invasión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Van a ser factores que a la bacteria le permite establecerse en el lugar donde va a causar la infección. ¿Ya? Si es una bacteria, por ejemplo, que causa la infección a nivel gastrointestinal, ¿cierto?, tendrá factores que le permitan, ¿cierto?, adherirse, por ejemplo, a las células, ¿cierto?, epiteliales del intestino. Si es una bacteria que causa una infección a nivel respiratorio, es decir, deben tener los factores que le permitan adherirse, ¿cierto?, mantenerse en condiciones, por ejemplo, a nivel pulmonar, donde sabemos que hay un alto flujo, ¿cierto?, hay altas presiones, porque hay aire que está saliendo y entrando constantemente. Entonces, las bacterias tienen que tener mecanismos para poder, primero, ¿cierto?, adherirse al sitio donde van a causar la infección. Puede sonar súper obvio, ¿cierto?, pero la bacteria lo primero que tiene que hacer una vez que ingresa, ¿cierto?, al organismo, tiene que adherirse para poder causar infección. Luego, segundo grupo, hablamos de toxinas. Ya vamos a ver algunos ejemplos de toxinas, ¿cierto? Las toxinas sabemos que son compuestos, como su nombre lo dice, ¿cierto?, son compuestos tóxicos que tienen principalmente esa función, ¿cierto?, ser liberados en el caso de las exotoxinas, o las que están a nivel de superficie bacteriana, que se llaman endotoxinas, ¿cierto?, causar un efecto negativo sobre el hospedero, ¿cierto? De ahí viene su nombre, ¿cierto?, toxina, endotoxina. Otro grupo es cuando hablamos de enzimas. Las enzimas, ustedes saben, ¿cierto?, que son proteínas que van a cumplir diferentes funciones. Aquí, entre ellas normalmente no están tan relacionadas, ¿vale? Pero también lo consideramos un tercer grupo. Cuarto grupo, factor antifagocítico. ¿Qué significará esto? Antifagocítico. Son mecanismos que la bacteria tiene para evitar que sea fagocitada por el sistema inmunológico. Nosotros, acuérdense que tenemos un sistema inmune que nos está protegiendo, como lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? No es tan fácil como que nosotros, un organismo patógeno, ingrese a nuestro cuerpo y automáticamente nos causa enfermedad. No, ¿cierto? Primero necesitamos que sean una alta cantidad. Acuérdense que hablábamos, ¿cierto?, de la dosis infectante media. Además, nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos está defendiendo. Además, tenemos una microbiota, ¿se acuerdan? También lo vimos, una microbiota que también nos defiende. De cierta manera está ahí ayudando a evitar, ¿cierto?, la proliferación de patógenos. Entonces, factores antifagocíticos, su nombre lo dice. Básicamente son eso. Son factores que a la bacteria le ayudan a que no sea fagocitada por el sistema inmune. Entonces, en el fondo, puede durar más tiempo. O puede llegar, por ejemplo, al órgano donde causa infección. Piensen en que si una bacteria ingresa a nivel oral, por ejemplo, pero resulta que la bacteria causa infección a nivel intestinal, tiene que recorrer una harta distancia para poder llegar a los intestinos. Estamos hablando de esófago, ¿cierto?, estómago, donde hay condiciones bien adversas para las bacterias, ¿cierto? En el estómago hay un pH ácido, entonces no es tan fácil. La bacteria tiene que tener mecanismos que le permitan también, ¿cierto?, sobrevivir antes de causar la infección. Y lo último, sistemas de secreción. ¿Qué son los sistemas de secreción? Son mecanismos que tienen las bacterias para en el fondo poder liberar toxina o para causar, ¿cierto?, un traspaso directo de una enzima a nivel de la bacteria directo a una célula del hospedero. ¿Ya? Acuérdense que nosotros tenemos múltiples tejidos con múltiples propiedades, ¿cierto? Tenemos órganos que tienen tejidos completamente distintos, entonces también las bacterias tienen sistemas de secreción que le permiten cumplir esta función de insertar, por ejemplo, una toxina directamente en una célula. Vamos a ir en orden, obviamente, ¿cierto? Primero, ¿cuáles son los factores de adherencia o adhesión? Que viene a ser lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, dentro de estos factores de adhesión nosotros encontramos dos tipos. Adherencia a células epiteliales por interacciones específicas o adherencia entre patógenos. ¿Recuerdan que hablábamos también de las biopelículas? Sí, yo les dije que biopelículas o biofilm, ¿cierto? Algunas bacterias tienen esta capacidad. No todas las bacterias producen biopelículas. Ya, pero cuando se veía un sitio y era muy difícil. Muy difícil de erradicar, exacto. Esas son las biopelículas. ¿Vale? Y uno cuando las ve al microscopio se ven como de esta forma.
¿Vale? Hay hartas células, como capas y capas y capas y capas de células. Y cada vez que se forman más capas, ¿cierto? Que la biopelícula va creciendo, cada vez más difícil de erradicar. Incluso se habla de que las células que están en la base de la biopelícula, ya esas no se pueden erradicar. Se volvieron tan resistentes porque tienen, ¿cierto?, millones de células que las están protegiendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tratar una biopelícula con un antibiótico, ¿alguien anda por ahí con un plumón de pizarra? Yo. Miren, chicas, chicos, ¿qué pasa? Si yo tengo, ¿cierto?, una superficie donde tengo una biopelícula, van a estar creciendo muchas células aquí, ¿cierto? Lo que se ve es que después de tanto tiempo de que se establece la biopelícula, empiezan a diferenciar. Entonces las células que están más arriba empiezan a cumplir otras funciones, se empiezan a especializar. Eso es lo que ocurre. Entonces después de que yo tengo aquí capas y capas y capas y capas y capas de células, ¿cierto? Yo si quiero usar un antibiótico para destruir esta biopelícula, lo puedo usar. Pero ¿qué va a ocurrir? Que el antibiótico va a afectar solamente a las capas que están más arriba, pero ya no puede ingresar a la base. Eso ocurre a nivel de biopelícula. Y se puede ver a nivel microscópico. Uno hace un corte de una biopelícula y lo quiere ver, y las células realmente están especializadas. Hay algunas acá, por ejemplo, que tienen un metabolismo más bajo, que ya no expresan el flagelo, por ejemplo, no necesitan moverse, entonces, ¿para qué van a fabricar flagelos? ¿Cierto? ¿Me van siguiendo? Es muy difícil de poder erradicar. Pero se puede, de alguna forma. Se puede si hablamos de un paciente, por ejemplo, no con tratamiento antibiótico, sino que con remoción mecánica. Ah, ¿Sí? ¿Me van siguiendo, cierto? Chicas, chicos, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, dos tipos, ¿cierto? En el caso de la adherencia a células epiteliales, aquí aparecen nombres que están súper relacionados con la función. Por ejemplo, las adhesinas, ¿ya? Son un grupo de proteínas que tienen esa función. Básicamente, como su nombre lo dice, ¿cierto?, le ayudan a la bacteria a adherirse. ¿Cierto? En el fondo, la bacteria, por ejemplo, pensemos en una bacteria que causa una infección a nivel dental, ¿cierto? Obviamente que en la boca uno siempre está produciendo saliva, ¿cierto? Cuando come, ¿cierto?, por arrastre, la bacteria, si no tiene la capacidad de adherirse, se va a ir simplemente. ¿Vale? Entonces, las adhesinas de fondo, ¿cierto?, como su nombre lo dice, le ayudan a pegarse, a adherirse, ¿cierto?, a la superficie donde la bacteria va a causar la infección. Fimbria, bilis, flagelos también pueden ayudar a que la bacteria se adhiera a esa superficie. ¿Ya? Hay otras estructuras como la cápsula. ¿Se acuerdan que en el laboratorio les hablaron de la cápsula? Les mostraron incluso tinción de cápsula, creo. ¿No? No, o sea, no en microscopio, pero en la diapo había una tinción especial que es de cápsula. Bueno. Las cápsulas son una estructura que pueden cumplir varias funciones. Normalmente se habla que son estructuras de resistencia. No todas las bacterias tienen cápsulas, yo también se los dije, ¿cierto? Una estructura facultativa. Entonces, las bacterias que sí tienen cápsula, una de las funciones de la cápsula es, además de ser una estructura de resistencia, también puede ayudar a la adhesión. ¿Ya? También puede ayudar a la adhesión. El glicocálix, que en el fondo es, ¿cierto?, la liberación de múltiples azúcares, que también forma parte de las biopelículas, o también puede formar esta, ¿cierto?, cápsula, también es importante para la adhesión. Hay bacterias que tienen la capacidad de producir este glicocálix, hay otras que no tienen la capacidad de producir este glicocálix. Entonces, ahí vamos a ver que hay bacterias, ¿cierto?, que son más violentas que otras. ¿Se acuerdan que hablábamos también de ese concepto? ¿Sí? Capa mucosa también, esto está súper relacionado, ¿cierto? También estamos hablando de producción de moléculas que la bacteria ahora libera, ¿ya? No es lo mismo una fimbria, ¿cierto? Si yo tengo una bacteria y la bacteria produce la fimbria, ¿cierto? Y esta fimbria le ayuda a adherirse a una superficie, no es lo mismo que, por ejemplo, la producción de glicocálix. Que la glicocálix, ¿cierto?, son moléculas que la bacteria tiene que expulsar hacia afuera. Y que en el fondo lo que hacen, ¿cierto?, es crear como un ambiente para que la bacteria pueda adherirse, como un pegamento. Imagínenselo así. No es una estructura así como una fimbria. ¿Entienden? Son moléculas que la bacteria, compuestos que la bacteria va ligando al medio. La capa mucosa es eso, es una liberación de compuestos al medio externo que permite adherirse a la bacteria. ¿Sí?
La cápsula es un poco más compleja. La cápsula no es solamente azúcar, ¿ya? Pero en realidad son todos estos compuestos son bien parecidos. ¿Qué son las adhesinas? Miren, por lo general dice que son lectinas. No sé si les suenan, lectinas. Las lectinas son proteínas que tienen afinidad por los azúcares. De ahí viene su nombre. Lectina es una proteína que tiene afinidad por azúcar. Entonces, se habla de que, ¿cierto? Nosotros acá tenemos una célula del hospedero, ¿cierto? La membrana de una célula del hospedero donde hay receptores de adhesina. ¿Vale? Entonces, estas adhesinas que pueden estar en este caso, ¿cierto?, pegadas a la pared de la bacteria, le permiten entonces ahora reconocer su receptor y adherirse a esa célula. ¿Vale? ¿Se entiende? En el fondo, en resumen, ¿cierto?, estamos hablando de adhesión. En este caso, estamos hablando de proteínas que le ayudan a adherirse a la bacteria, ¿cierto?, a la célula del huésped o de la bacteria. En el caso de la fimbria o el pili, aquí pueden tener múltiples funciones también. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de conjugación, hablamos de que la conjugación necesitaba de un pili de la célula dadora? Entonces, en ese caso, el pili está cumpliendo otra función, ¿cierto? Una función de transferencia horizontal de genes. En este caso, lo que se ha visto es que también hay pili, ¿cierto?, o fimbrias que también pueden ayudar a la adhesión de las bacterias. Es como que las bacterias en realidad son súper ahorrativas. Las bacterias pueden tener una estructura, pero esa estructura le sirve para hartas cosas. ¿Ya? La bacteria no va a gastar recursos en producir múltiples estructuras. Lo que ocurre es que pueden tener una estructura, pero esa estructura puede cumplir varias funciones. ¿Ya? La cápsula, por ejemplo, yo les dije que era una estructura de resistencia, les dije que además ayudaba a adherirse, ¿cierto? Y además la cápsula también puede ayudar como una estructura antifagocítica. También lo vamos a ver. ¿Qué más? Factores asociados ahora a la invasión. Ojo, que no es lo mismo adhesión que invasión, ¿cierto? Son palabras distintas, aunque están relacionadas, ¿cierto? La adhesión, como su nombre lo dice, ¿cierto?, ayuda a que la bacteria se adhiera. Ahora, la invasión tiene que ver con el ingreso, ¿cierto?, de las bacterias ahora a nivel intracelular, por ejemplo, si hablamos de un patógeno intracelular. Ustedes saben que hay patógenos que son extracelulares, hay patógenos que son intracelulares. Entonces, si un patógeno es intracelular, esto tiene que ingresar, obviamente, dentro de la célula del hospedero. O también cuando tiene que movilizarse a través de tejidos, por ejemplo, la bacteria. También hablamos de que esos factores se llaman invasinas. ¿Vale? Como dice aquí, ¿cierto?, mecanismos de diseminación. Eso es básicamente. También podemos hablar de mecanismos de defensa, ¿ya? Y el nombre será defensina. Los nombres aquí son súper lógicos, ¿ya? Si en la prueba les aparece, por ejemplo, qué función tienen las adhesinas, ustedes lo pueden impedir, ¿cierto?, fácilmente. ¿Qué más? Mecanismos captadores de hierro también. Estos se llaman sideróforos. Ahí está escrito. ¿Vale? Lo que ocurre es que el hierro es un nutriente esencial, así tanto como para nosotros como también para los microorganismos, para las bacterias. Entonces, a veces el hierro no es tan fácil de conseguir. Entonces, las bacterias, sean patógenas o no sean patógenas, ¿cierto?, algunas tienen capacidad de producir estos sideróforos. Los sideróforos, en el fondo, son moléculas que al secretar al medio, lo que hacen es que van captando el hierro. Eso hace. Ya son captadores de hierro. Ahí está escrito sideróforo con tilde, ¿no? ¿Vale? Y son súper importantes porque se ha visto que las bacterias que tienen esta capacidad de producir sideróforo son efectivamente más virulentas. ¿Ya? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en contacto con una bacteria, chicos, estoy en contacto con una bacteria, una cepa, por ejemplo, de Salmonella, que es productora de sideróforo, versus una cepa de Salmonella que no es productora de sideróforo, la que sí es productora de sideróforo va a ser efectivamente más virulenta. ¿Vale? Entonces va a ser más difícil de tratar, puede ser tratamientos más largos, voy a requerir más distintos antibióticos, antibióticos más fuertes, etc. Ya vamos a ver en la clase siguiente, la clase 6, es de antibióticos. Tenemos que terminar primero esta clase y después vamos a hablar ya de antibióticos, que yo sé que les interesa. ¿Qué más? Algunos conceptos importantes que ustedes tienen que manejar y que son preguntas clásicas de cátedra. ¿Cuál es la diferencia entre bacteremia y septicemia? ¿Ya? Ahí está escrito, ¿cierto? Bacteremia es cuando hablamos de una infección o una presencia de bacterias a nivel del torrente sanguíneo.
Son conceptos que a veces se mal utilizan, se usan como si fueran conceptos sinónimos, pero no son sinónimos. ¿Vale? La bacteremia simplemente es la presencia de bacterias en sangre. ¿Vale? Así de simple. En cambio, la septicemia es la infección generalizada o sistémica. ¿Vale? Obviamente que es producida por la diseminación del patógeno. Estamos hablando de que si encontramos bacterias, ¿cierto?, en la sangre, eso significa que podemos encontrar bacterias probablemente en cualquier órgano del cuerpo, ¿cierto? Si está en la sangre, si ustedes saben, ¿cierto?, la sangre recorre todo el cuerpo. Entonces, obviamente que una bacteremia nos puede llevar, ¿cierto?, como consecuencia, a hacer una septicemia. ¿Les suena la palabra septicemia? ¿La escucharon? ¿Sí? ¿Shock séptico les suena? ¿Sí? Bueno, estamos hablando entonces, acá en la septicemia, estamos hablando de ahora la infección generalizada, ¿ya?, o sistémica, producida, ¿cierto?, por la infección de un patógeno desde un foco a través del sistema sanguíneo y linfático. En cambio, bacteremia es, como decirlo así, más simple, menos grave, voy a decir, ¿vale? Es como si fuera solamente la presencia de bacterias en sangre. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿No? ¿Vale? Pregunta fija de cátedra. ¿Cuál es la diferencia entre bacteremia y septicemia? Podría hacer una pregunta de no sé. Oye, a veces los términos peleados son más fáciles. Ya. Ya. Vale, pero la diferencia es clara. Bacteremia, acuérdense, es simplemente la presencia de bacterias en sangre. Así de simple. ¿Vale? ¿Qué más? Esto no. Enzimas. Ahora ya dejamos de hablar de adhesinas o vivacinas. Vamos a hablar de enzimas. Yo les dije que aquí pueden haber distintas enzimas con distintas funciones. Simplemente se agrupan porque todas son enzimas, ¿vale? Pero no están relacionadas entre ellas. Por ejemplo, ¿qué son las proteasas? ¿Les suena? ¿Qué son las proteasas? Bueno, ahí está la definición. Son proteínas que en el fondo ayudan a destruir tejidos porque destruyen proteínas. De ahí vienen proteasas, ¿cierto? Son enzimas que destruyen proteínas. ¿Vale? Por ejemplo, si se llaman lipasas, estoy seguro que estos casos se lo han dicho otros profesores de otras. ¿Qué destruyen? Lípidos, eso es súper obvio de inferir. Entonces, proteasas, por ejemplo, algunas bacterias como la Pseudomonas aeruginosa, ¿cierto?, tienen proteasas que le ayudan a romper tejidos. ¿Vale? La Pseudomonas aeruginosa yo se la había nombrado antes, ¿cierto? Una bacteria que además es capaz de producir biopelículas, importantes infecciones a nivel respiratorio, por ejemplo, la fibrosis quística, creo que les dije. ¿Vale? Pseudomonas aeruginosa, súper común. ¿Qué más? Hay otras proteasas que ayudan a inactivar inmunoglobulinas. ¿Vale? ¿Ustedes saben qué son las inmunoglobulinas? ¿Les suena de algo? Inmunoglobulina. No va por ahí. No va por ahí. No está relacionado con la globulina, pero está bien lo que me dice, sí. Inmuno, ¿cierto? Quiere decir que son parte de nuestro sistema inmunológico. ¿Vale? Son moléculas que son las principales a nivel del reconocimiento de antígenos. Un antígeno es lo que nuestro cuerpo reconoce como algo extraño. Nuestro sistema inmune, ¿cierto?, para que se active es porque va a reconocer algo, por ejemplo, puede ser un virus, una bacteria, o incluso pueden ser moléculas que ni siquiera sean de algún patógeno, sino que son extrañas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y a eso se le llama antígeno. Entonces, nuestro cuerpo, ¿cómo lo reconoce? Porque las células tienen receptores que se llaman anticuerpos. ¿Cierto? El anticuerpo principalmente son inmunoglobulinas. Asocian inmunoglobulina es como sinónimo de anticuerpo, ¿vale? Entonces, hay bacterias que tienen proteasas cuya función es la destrucción de las inmunoglobulinas. Entonces pensemos un poquito. ¿A qué le puede ayudar una bacteria patógena a tener proteasas que destruyen las inmunoglobulinas? ¿Qué creen ustedes? El sistema inmune, ¿cierto?, no la va a reconocer. El
sistema inmune no la va a reconocer, entonces la bacteria puede recorrer libremente, ¿cierto?, nuestro cuerpo, llegar hasta el órgano donde puede causar la infección. ¿Vale? Entonces todos estos son mecanismos que tienen, insisto, mecanismos que tienen las bacterias para causar infección. De ahí viene su nombre, ¿cierto? Factores de virulencia. Sigamos, lipasas. La más común, la que siempre se nombra, es la lipasa del estafilococo, ¿cierto? Estafilococo, sí, es raro cómo se escribe. Tiene una pH, doble C por aquí. Bueno. ¿Y por qué? Porque el estafilococo, ¿cierto?, es un organismo que suele vivir en la piel. Vale, y ustedes saben que en la piel nosotros tenemos glándulas, sebáceas, ¿cierto?, que están produciendo, ¿cierto?, aceites que se liberan. Entonces, para que esta bacteria pueda efectivamente causar infección, ¿cierto?, hay algunas de ellas que tienen lipasas, ¿cierto? Dijimos que las lipasas, ¿qué